El ambiente lo es todo. El tacto de la sábana cuando nos levantamos, el sonido del vecino de arriba, la sonrisa de mamá cuando me despierta, la ubicación de mi balcón por donde entra el sol al atardecer, la ubicación de los plátanos en la cimera, la manera en que mamá y papá se saludan, la cantidad de preguntas y respuestas que recibo en un día, la posición de la silla del coche cuando vamos hacia el cole, la elección de un extraescolar, la forma de hablar de mi profesora. Más que conceptos, son unas palabras y unas nociones que son vitales. A lo largo de los días, de las semanas, todo el contenido, todo lo que estamos nosotras y los años que llevamos de experiencia profesional se basan en el ambiente. ¿Qué 5 cosas tenemos que tener en cuenta para que veamos cómo modelamos el entorno? Todo lo que hagamos el resto de nuestra vida se va a fundamentar en qué tipo de ambiente tenemos. Bienvenidos y bienvenidas a Creciendo Conscientes, un podcast donde hablaremos de crianza, educación, desarrollo, emprendimiento, gestión y liderazgo de centros, crecimiento profesional y personal, cuestiones antropológicas y filosóficas y mucho más. Y todo ello lo hablaremos de forma aterrizada, para que la información la puedas llevar a la práctica diaria. Somos Beatriz y Alejandra, fundadoras de Creicent, un centro de neurodesarrollo y de la metodología Creicent 2.0. Si eres madre, padre o profesional del sector, este es tu espacio. Empezamos. Empezamos un episodio. El episodio de hoy va a tratar de ambiente preparado. Más que conceptos, son unas palabras y unas nociones que son vitales para nosotras. Totalmente. ¿Qué es el ambiente? Pues si empezamos, ¿no?, con este tema, es ¿qué entendemos por ambiente? Vamos a leer un poquito algo que escribimos hace unos meses, tú y yo, y nos parece precioso y nos encantaría compartirlo con todo el mundo. El ambiente lo es todo. El tacto de la sábana cuando nos levantamos, el sonido del vecino de arriba, la sonrisa de mamá cuando me despierta, la ubicación de mi balcón por donde entra el sol al atardecer, la ubicación de los plátanos en la cimera, la manera en que mamá y papá se saludan, la cantidad de preguntas y respuestas que recibo en un día, la posición de la silla del coche cuando vamos hacia el cole, la elección de un extraescolar, la forma de hablar de mi profesora, la relación que tienen mis padres con los suyos, los días que toca ir a hacer la compra y un montón de etcéteras. En definitiva, el ambiente lo es todo: sonido, visión, emoción, interacción, tacto, gusto, educación. Y es el cúmulo y la calidad de todas nuestras experiencias vividas en un u otro ambiente el que va a determinar quiénes podemos llegar a ser. A más experiencias y más calidad de interacciones en un ambiente estructurado y predispuesto al aprendizaje, nuestro cerebro contará con muchas más herramientas para su funcionalidad y eficacia en su desarrollo. Es increíble. Cada palabra pesa, porque el ambiente, como bien decimos y escribimos ahí, lo es todo. Nos dice cómo preparamos, cómo está preparado el ambiente, cómo hay que prepararlo. ¿Quién es ambiente? Vamos a hablar un poquito de quiénes somos ambiente, tanto las personas como la interacción con los objetos. Nos va enseñando, va nutriendo y van saliendo y van floreciendo los aprendizajes. Sí, a mí antes de ponernos un poquito ya en toda la parte caliente del episodio, sí me gustaría contextualizar un poquito el por qué estamos hablando del ambiente. El ambiente, como acabamos de contar, es todo, ¿no? Y tenemos que darle la importancia que corresponde en el desarrollo. Nosotras hablamos mucho de desarrollo e intentamos aterrizar todas estas palabras al día a día y a la práctica que las familias tienen con sus hijos, ¿no? O nosotras tenemos con los nuestros. Entonces, el ambiente es muy, muy, muy importante. No es algo que nosotras nos estamos inventando o que nosotras queremos darle. Es un palabra que estamos diciendo hoy. A lo largo de los días, de las semanas, todo el contenido, todo lo que estamos nosotras y los años que llevamos de experiencia profesional se basan en el ambiente, en crear un ambiente preparado y predispuesto para el aprendizaje, como herramienta principal de una intervención y de acompañamiento en el desarrollo de los niños. Entonces,
era dejar claro esto, ¿no? El ambiente lo es todo, es fundamental. Sin un ambiente preparado, nos va a costar muchísimo más cuando hablamos de las rabietas, cuando hablemos de madurez, cuando hablamos de control de esfínteres, cuando hablemos de que aprendan a leer. Todo lo que hagamos el resto de nuestra vida se va a fundamentar en qué tipo de ambiente tenemos. Entonces, es muy, muy importante, ¿no? Es muy importante. Y cómo importante es el tenerlo preparado, pero en todas las etapas, ¿no? Vamos a hacer una serie de episodios en los que vamos a ir hablando también de cada etapa, iremos concretando cuáles son los beneficios y cómo tenerlo preparado, pero como tú dices, vamos a dejar clara la idea de lo significativo que es, ¿verdad? Entonces, para ya comenzar a definirlo, ya lo hemos hecho, pero a dejarlo más claro, ¿qué aspectos son claves? ¿Quiénes son los protagonistas del ambiente para que esté preparado, ¿no? Yo empezaría un poquito por ahí. Porque, ¿quiénes son los protagonistas de un ambiente preparado? ¿Qué hace falta? ¿Qué cosas son necesarias tener en cuenta? Claro, cuando hablamos de ambiente, la mente nos lleva a contexto, a cómo es una habitación. Pero el ambiente también somos nosotros. Yo soy ambiente ahora mismo, ¿no? Tú y yo, antes de empezar este episodio, hablábamos de si ahora nos ponemos una diadema de Navidad y no decimos nada, la gente cuando nos vea va a pensar, es Navidad. O si nos ponemos unas gafas de sol y nos ponemos así, es como, mira, estas chicas no han dormido esta noche, ¿no? Pues el ambiente es todo. Yo puedo ser parte del ambiente conforme la ropa que utilice, el pelo que me haga, el tono de la voz con el que hable, la gesticulación que haga. A esto se le llama paralenguaje. Entonces, nosotros somos parte fundamental. La persona, el adulto, es el canal que une el niño con el ambiente físico. A través de qué tipo de ambiente seamos nosotros, vamos a hacer que esa interacción entre el niño, aprendizaje y contexto físico fluya de una manera u otra. Entonces, el adulto es uno de los ambientes o del contexto más importante dentro del ambiente, ¿no? Para mí eso es fundamental. Y luego, como ambiente, hablaríamos de... a mí me gusta mucho explicar esto porque es muy complejo. Entonces, siempre que voy con una familia me gusta explicar el contexto por estancias, ¿no? Si hablamos del desarrollo de niños más pequeñitos. Pero esto es que el colegio es otro ambiente que debe estar predispuesto, la sala del hospital debe ser otro, ¿no? Cada uno tendría su adaptación para que esté predispuesto a la conducta que queremos realizar. Pero si hablamos del hogar, a mí me gusta decirlo por estancias. ¿Cómo debo tener? Y por estancias y por edad de desarrollo, como tú decías. ¿Cómo debo tener la cocina cuando mi hijo tiene 1 año? ¿O cómo debo tener la cocina cuando tiene 2, 3, 4? ¿Cómo debo tenerla cuando tiene 5? El cómo estructuremos físicamente y qué herramientas o adaptaciones utilicemos para que favorezcan la interacción dentro de lo que hacemos dentro de la cocina, eso es la preparación del ambiente. Lo aterrizo un poquito, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un niño de 18 meses, ¿vale? Y ese niño ya camina, tiene una estabilidad, tiene una capacidad manipulativa buena y además, tú ahora nos cuentas un poquito más sobre esto, pero tiene unas ganas de descubrir el mundo brutales, que es un explorador nato. Entonces, lo mejor que podemos hacer es no poner pestillos en las partes superiores de las bancadas, que normalmente es lo que hacemos, evitamos que toquen cosas, pero su desarrollo nos dice que tienen que tocar. Entonces, una predisposición del ambiente para el aprendizaje sería quitar todos los pestillos inferiores, poner a su alcance todo lo que no sea malo, ahí hablaríamos de entorno seguro, subiríamos elementos punzantes, cuchillos, todo esto a la parte superior que no va a llegar, dejaríamos abajo todo lo que sí que puede tocar para que lo explore y además utilizaríamos una torre de aprendizaje, también es una herramienta segura con esa edad para que puedan acceder al mundo de los adultos y hacer
pues un montón de actividades. Claro, para que salgan los aprendizajes, ¿no? Ahí hablamos de cuando está todo preparado y predispuesto, es para crear oportunidades de aprendizaje. Y en esas oportunidades de aprendizaje hay 2 conceptos claves: interacción con las cosas e interacción con las personas. Entonces, cuando está súper preparado, pues son los niños los que van aprendiendo y modelando con el adulto, van haciendo cómo funciona un cuchillo, cómo funciona cuando hacemos una receta de cocina, o en el lavado de dientes, o en el propio vestido, ¿no? Cuando sale todos los aprendizajes, todas las dimensiones, por ejemplo, la orientación espacial, la orientación temporal. Voy a poner un ejemplo. Estamos haciendo una receta con el peque y adaptamos los cuchillos que pueden coger y empiezan a cortar. Hay una secuencia de pasos. Entonces aprenden a esa secuencia, que todo es un proceso, que es necesario que manipulen. Y si lo tenemos bien preparado y empiezan a hacer a través de esa secuencia cualquier proceso en el que haya un inicio y un fin, es que se aprenden una cantidad de cosas que conforman luego el desarrollo y la organización cerebral, ¿no? Por ejemplo, como poníamos, vamos a cortar una manzana, coge el cuchillo, corta, pela la manzana, hay todo a nivel de coordinación de la mano, el ojo, toda la parte motora, toda la fuerza, la modulación del tono. Está aprendiendo el lenguaje, y el lenguaje está, pero además los primeros años y durante toda la vida, está clasificando ese lenguaje, pues de qué color es, qué olor tiene. Se dan muchísimos aprendizajes y se ponen en práctica a través de las actividades todos los conceptos del desarrollo. Todos los conceptos del desarrollo interaccionan y se entrelazan todas las funciones cognitivas. Entonces, claro que cuando hablamos de ambiente, que lo es todo, es porque lo es todo. Hace trabajar a todo el cerebro de manera entrelazada, de manera sinérgica. Todos conceptos, lenguaje, orientación espacial, como decía, temporal, porque todo es una secuencia de pasos. Categorización. La categorización. Clasificación. Claro, cuando son pequeñitos y vas a entornos y decimos, es que si abajo, estábamos con la estancia de la cocina, importante que saca tuppers, que empieza a meter uno dentro de otro, ¿no? Luego, cuánto se preocupan muchas veces las familias en buscar los mejores juguetes del mundo, porque tienen que hacer encajables, tienen que hacer clasificación, quieren que empiecen a contar, pero es que simplemente dedicándoles tiempo a saber ver y escuchar, y en cada estancia poder saber que es un aprendizaje, que todo lo pueden utilizar, todo lo pueden usar, y que les encantan los objetos cotidianos, ¿no? Yo creo que aquí acabas de dar con la clave, y era donde a mí me hubiera gustado, me quería llegar a hablar de lo que acabas, vamos, es tal cual. Las familias muchas veces no sabemos qué hacer con nuestro hijo para potenciar el aprendizaje. Todos los papás y las mamás quieren que sus hijos cuenten, que hagan puzzles, que luego en el cole aprendan a leer, que aprendan a contar, ¿no? Es como que en la mente tenemos que hacer juegos educativos, tipo curriculares o tipo escolares, para que el desarrollo fluya. Pero es tan importante cuando hablamos de ambiente predispuesto, es porque desde muy pequeñitos ya hablamos de que empiezan a gatear, ya se adapta el ambiente o ya se predispone el ambiente para el aprendizaje, es porque a través de la vida diaria, de los objetos cotidianos de la vida diaria y de las actividades que repetimos diariamente un montón de veces, y repetimos muchas veces, ahí ya están todas las actividades necesarias para nutrir ese aprendizaje. Y ponemos el ejemplo, ¿no? Tú hablabas antes de una praxia. Una praxia es la capacidad de un movimiento de manera voluntaria, que tiene la ideación, la planificación y la secuenciación, y finalmente la ejecución. Finalmente, si nos vamos a un niño de 10 años, para que prepare su mochila, tiene que hacer el mismo proceso,
tiene que pensar la idea, no, tiene que idear la idea, pensar la idea en su mente, luego, cuando la lleva a cabo, empezar a secuenciarla y finalmente ejecutarla de manera correcta. Pues pongo todos los libros del día de hoy en la mochila y me la llevo, ¿no? Pero esto, cuando tú pelas una manzana, con 1 año, con tu mamá o con tu papá en la cocina, con esa torre de aprendizaje, ya estás haciendo esas funciones a nivel cognitivo que necesitas para una tarea muy compleja que haces con 9 o 10 años, desde el año se la puedes ir dando. O muchas familias que no sé qué regalarle para Navidad o no sé qué hacer con ellos. Es cierto que en el día a día, y también aterrizamos al día a día de las familias, vamos locos. No tenemos mucho tiempo de pararnos a jugar con nuestros hijos, ¿no? A jugar dentro de vamos a sentarnos a hacer un encajable o vamos a sentarnos a hacer un yenga, ¿no? O un parchís. Pero sí que tenemos tiempo porque tenemos que preparar la cena, tenemos que poner lavadoras, tenemos que ducharlos, tenemos que... El momento del vestido. Tenemos que vestirnos. Claro, ahí se dan ahí, ¿no? En todos esos momentos es ideal aprovecharlo y tener el mensaje en la cabeza de oportunidad de aprendizaje. Es que no es necesario el tener que ir con la presión de tiempo de vamos a jugar a esto, vamos a jugar a lo otro, para que aprenda. Aprenden desde que se despiertan hasta que se acuestan, y en todas las edades, y todos los adultos. Y en los pequeñines, por ejemplo, podíamos poner muchísimas secuencias del día a día con todas las actividades y veríamos cómo en cada una de ellas, si le prestamos atención, si paramos y tenemos ese tiempo que es necesario para prestarle atención, vemos la cantidad de aprendizajes que se dan. En las actividades de la vida diaria están todas actividades del desarrollo. A nivel conductual, importantísimo, ¿no? Por lo que hablamos a veces de conducta. Inicio y fin de actividad, tolerancia a la frustración, tiempos de espera, todo eso está. Una actividad como lavarse los dientes tiene un inicio y un fin. Eso es parte de conducta y necesitan saberlas y hacerlas muchas veces en su día a día, a lo largo de los días, para tener el concepto de inicio y fin de una actividad. Tú no has terminado hasta que los dientes están enjuagados. Es muy beneficioso para el desarrollo hacerlas. Por ejemplo, cogemos otra, el vestido. A mí me flipa cómo aprenden la orientación espacial. Tú le cogen una camisa y es que si le modelas unas cuantas veces, ven cómo se hace, cómo cogen la camisa, cómo le dan la vuelta, me la pongo así, me la pongo de esta manera, paso la manga, ahí están trabajando y aprendiendo todo el esquema corporal, conceptos básicos, espaciales. Arriba, abajo, dentro, fuera. Entonces, derecho y del revés. Claro, y es muy bonito verlo, ¿no? Pararse a verlo y dedicarle ese tiempo. Ese es otro ejemplo. Sí, y ahora mucha gente se puede preguntar, ¿y cómo puedo predisponer, ¿no? Los ambientes para el aprendizaje? Pues primero, el parar a pensar que sí que se puede. Esa es la primera, ¿no? De toda estancia se puede preparar para el aprendizaje. Cuando hablábamos de que nosotros, los adultos, somos parte fundamental de ese ambiente, una característica que debemos tener es, ¿puedo hacer algo aquí? ¿Puedo cambiar la silla de lugar para facilitarle que él sea o ella sea más autónomo y participe de manera más activa en esa tarea? Sí, las hay y se pueden adaptar todas las estancias a cualquier edad. Todas. Además de las estancias, nosotros, las personas, el lenguaje, ¿no? Podríamos hablar de qué cosas, qué características, o dar 5 claves para demostrar, ¿no?, a quien nos está escuchando y que entienda qué 5 cosas tenemos que tener en cuenta para que veamos cómo modelamos el entorno, cómo aprenden los niños, ¿no? Por ejemplo, una es el lenguaje, el tono que usamos, cómo iniciamos y finalizamos una actividad, una norma. Otra sería la mirada, el parar y escucharles tranquilamente, observarles y reconducir cuando les estamos enseñando. Ellos aprenden, entonces somos muy importantes. ¿Cómo les tocamos? Otra, el afecto, ¿no?
No. ¿Cómo les tocamos? ¿Cómo tocamos? Cuando yo quiero guiar a un niño, uno de los errores que cometemos las familias es hablarles demasiado. Por eso tú decías cómo les hablamos. Es importante el qué les decimos y el cómo se lo decimos, pero también cómo transmitimos esa información. El lenguaje, al final, es una herramienta que nos ayuda. El lenguaje es un aumentativo del mensaje que queremos transmitir. Entonces, un niño de 3 años, que claro que hay comprensión ya, pero no tiene una comprensión como un adulto. Con lo cual deberíamos utilizar un lenguaje corto, conciso y concreto. Y no hacer frases largas. Ven aquí, ponte el zapato. Hablaríamos de órdenes, ¿no? De frases solo de una orden, no meteríamos 2. Bueno, ahí se complica. Pero si yo quiero que finalmente esta actividad se consiga de una manera positiva, ¿cómo se lo digo? Con esa frase corta, ¿cómo lo miro? ¿Y cómo lo toco? Yo puedo ir y guiarle, ¿no? Claro, esa guía, si yo cojo y aplico un poquito de firmeza, simplemente diciendo dirección, ven hacia aquí, te estoy llamando. Así puedo evitar el llamarlo 3 veces y que todo esto se vaya me he enfadado porque no me haces caso, ¿no? Simplemente tocándolo de una manera más firme, estamos predisponiendo el aprendizaje para que venga. Y ya está, y se acabe ese conflicto. Claro, facilitando que comprenda lo que le queremos decir, que lo entienda, entonces que sea capaz de idear y de planificar y de ejecutar. Entonces tenemos a papás que utilizan el lenguaje, la mirada, el tacto. La escucha, porque escuchándoles y observándoles en silencio, sin prejuzgar para nada, con un objetivo. Sin que noten, que sientan que hay un vínculo, que eso les va a dar muchísima seguridad para interactuar tanto con las personas como con los objetos. Entonces, para mí es fundamental ese observar y esa escucha y que confíen. Entonces, todo lo que le presentemos van a poder, todo lo que queramos estimular, todo lo que queramos hacer con ellos, si hay un vínculo seguro, si hay un vínculo de confianza, lo van a hacer, no vamos a tener que... Va a ser más difícil que demuestren que no quieren hacerlo, va a ser más fácil enseñarles que ese proceso se dé. Para mí el cuidado del vínculo y que sea basado en una confianza es fundamental. Y yo como quinto, si me permites, añadiría un sexto también. El quinto sería el contextualizar. Tenemos como padres, debemos saber en qué etapa de desarrollo, ¿no? Tener ese conocimiento, ya no simplemente el qué a nivel personal debo saber, sino a nivel también como padre esa información, estar informado de qué hace un niño como mi hijo, de la edad en la que tiene. Y después es la creatividad. Para adaptar ambientes hay que ser creativos. Y hay que saber que se puede, siempre se puede adaptar algo, cualquier cosa. Para 2 fines, para un fin tanto de que haga una tarea como un lavado de dientes. Tienes que ser muy creativo en qué ponemos, qué no ponemos, qué quitamos. Y también para la parte social y la parte emocional. Si no, tú no quiere ir al colegio, ¿cómo preparas el ambiente para conseguir que comprenda que es necesario ir, porque papá y mamá no están, ¿no? Entonces, tanto para una acción física como para ese crecimiento seguro. Sí, y luego la preparación del ambiente dentro de la importancia, ¿no? Es que no es todo el rato vamos hacia lo mismo, ¿no? Pero es que es tan importante. Por ejemplo, hay una parte en los niños sobre los 2 años, ¿no? Y es cuando yo veo que es cuando los padres debemos, ¿no? A partir de los 2 años es cuando debemos prestar empezar a prestar máxima atención a la preparación del ambiente. Antes también, pero a los 2 años los humanos, los niños, cuando nacemos, tenemos la capacidad intrínseca, no podemos evitar explorar, ¿no? La exploración es innato en el ser humano. No nos tienen que obligar la curiosidad es nuestra. Por eso somos, ¿no? Hablamos de sapiens. Pero la curiosidad es... Claro. Científicas. Entonces, ellos quieren hacerlo.
Entonces, a partir de los 2 años, jolín, prestad máxima a hacer esto, a prepararlos para que puedan explorar y tocar y manipular y preparar cosas, ¿vale? Porque es eso, les vamos a dar un mundo entero a su alcance y su capacidad cognitiva, su desarrollo cognitivo, motor, sensorial, va a haber un boom ahí. Entonces vamos a acompañarlos súper guay si lo hacemos de esta manera, ¿vale? Hemos hablado un poquito de la cocina y ahora, bueno, ahí me gustaría, hemos dicho la cocina un poquito, pero cuando hablamos de preparación del ambiente en otras instancias, por ejemplo en el baño, es la que más habitual conocemos, porque todo el mundo tenemos orinales, todo el mundo tenemos adaptadores para el baño, tenemos escalones para que lleguen, ¿no? Pero hay mucho más allá que se puede hacer. Esas ayudas técnicas son fenomenales al alcance de todo el mundo, pero tenemos que saber que, por ejemplo, una adaptación en el baño también sería tener un cambiador donde se puedan cambiar de pie cuando empiezan a caminar, ¿no? Con mamá y papá. Siempre recordamos el entorno seguro, ¿vale? Para que empiecen a cambiarse de pie y empiecen a colaborar con el vestido ya desde muy chiquititos. O, por ejemplo, que tuvieran a su alcance los pañales, una papelera y las cremas que utilizamos para que empiecen a colaborar en esas rutinas desde muy pequeñitos. O, por ejemplo, que en su habitación el armario ya esté predispuesto para que ellos puedan ya desde muy pequeños elegir la ropa desde la información que le dan mamá y papá. O los zapatos, el zapatero, o la entrada de casa que esté adaptada para que puedan ya desde muy pequeños colgar su mochila, colgar su chaqueta y ponérsela de manera autónoma. Se puede adaptar cualquier cosa a nivel físico. Y ya si vamos a la parte de la funcionalidad, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Esa exploración funcional, ¿no? Que hablabas tú antes. Si todo está preparado. Además, de una manera podemos llegar al mensaje de relativicemos, muy sencillo, que todo esté a su altura, todo lo que no es peligroso a su altura, que pueda participar. ¿Por qué? Porque como pequeños científicos y pequeñas científicas lo que quieren es manipular. Desde que empiezan a caminar y las manos están sueltas, necesitan explorar y necesitan saber y aprender el funcionamiento. El cerebro quiere más, no para de tener sed y hambre, con lo cual si lo ponemos todo a su altura en todas las estancias y puede manipular, está preparado para que pueda coger, que pueda hacer, que pueda deshacer, va a entenderlo, va a llegar a esa interacción con las cosas que le va a hacer que todo se categorice, que todo aprenda. Entonces, sería como una clave, todo a su altura, todo que lo pueda coger, que lo pueda manipular, que pueda interactuar y con el adulto que pueda narrarle lo que está pasando con un lenguaje adecuado a su edad. Frases más cortas cuando son pequeños, frases más amplias cuando son más mayores, para que vaya desarrollándose todo el lenguaje y todas las funciones cognitivas, el vínculo, todo. Ambiente preparado, por supuesto, que propicia oportunidad de aprendizaje de todo. De todo. Sí, y ahí te añado una más, que sería que todo lo que sea una actividad de la vida diaria esté predispuesta para que puedan realizarla junto con nosotros, con lo que tú has dicho. Autonomía, ¿no? La autonomía es clave, entonces ese ambiente nos tiene que preparar para que puedan realizar todas las actividades de la vida diaria que corresponden a su edad. Para ir un poco ya finalizando, hemos hablado de un beneficio. Predisponer el ambiente para el aprendizaje es bueno para el desarrollo de los niños en cualquier edad, of course. Pero hay un beneficio que no se habla y es tangible. Y es un beneficio que nos mola mogollón a las familias, que es que evitamos conflictos. Un ambiente predispuesto evita conflictos. ¿Por qué? Porque el niño elige. El niño está eligiendo, hace un montón de elecciones en su día a día bajo supervisión del adulto. Bajo lo que el adulto sabe y ha dejado preparado. Correcto. Ahí hablamos de un ambiente preparado. En este caso sería esto. Ejemplo. Ponemos, es la hora de vestirse, ¿vale? Y es pleno invierno. Estamos a 10 grados bajo cero.
y mi hija quiere irse con una faldita corta. Pues claro, yo entonces tengo que decirle que no, porque hace mucho frío para ir con esa faldita corta. Ahí tengo un conflicto. Pero si en cambio en su armario solo hay 3 prendas de ropa, es decir, hay 3 pantalones, cada uno de un color, cada uno de una manera, hay 3 jerseys, hay 3 calcetines gordos y hay 3 pares de botas, ella va a elegir en torno a eso que yo le he preparado, con lo cual va a ir vestida al clima que hace, porque no sabe hacerlo todavía. Hablamos de niños pequeños que no tienen por qué saber todavía frío, calor, invierno, verano, pero el adulto sí, y mi misión como madre o padre es enseñarle cómo funciona el mundo. Entonces le preparo el ambiente y ella, cuando llegue el momento de vestirse y elegir su ropa, va a ir y elegir su ropa de ese armario y va a estar contenta, con lo cual he evitado un conflicto. O, por ejemplo, otro conflicto que podemos evitar con el ambiente preparado sería: mi hijo quiere coger algo del armario, pero no llega, entonces, y no habla todavía. Entonces, se puede frustrar un montón. Muchísimo. Porque no sabe. Si no está conmigo, que la mamá lo entendemos todo, con el papá que lo entendemos todo, y ese día está con la tía, que normalmente no está, pues la frustración puede ser inmensa. Y el nerviosismo hacia la persona adulta puede ser increíble. Pero si en cambio él tiene una torre de aprendizaje, que además se arrastran y se lo llevan, él va a ir con el adulto, te va a pedir que le acompañes, va a llevar su torre, va a abrir la puerta y va a coger lo que necesita del armario. Ahí evitamos otro conflicto y le estamos dando autonomía, ¿no? Entonces, el ambiente predispuesto no solo nos beneficia en el desarrollo, sino que además nos va a ayudar en la resolución de conflictos en casa, porque tienen autonomía para hacer muchas cosas. Y ya como último beneficio, ¿no? Hablaríamos de la capacidad de hacer. ¿Qué pasa con los niños y su autoestima? Claro, se está alimentando. Además lo quieren. Conforme van adquiriendo mayor autonomía, mayor capacidad de hacer, saben hacer más, quieren hacer más, se van sintiendo trabajan, se van sintiendo muchísimo mejor y quieren más. Entonces, la autonomía y la parte de esa autoestima va una ligada a la otra. O sea, es como básicamente un mismo concepto, porque una se alimenta de la otra. Cuando a un niño le decimos, no le dejamos hacer cosas, de manera indirecta, claro, le estamos diciendo que no sabe hacer. En cambio, si le decimos, si le dejamos hacer, le estamos diciendo, lo haces. Estás alimentando, que tú sabes hacerlo y lo haces tú porque tú puedes hacerlo. Tú puedes. Un valor y una necesidad. El tenerlo muy, 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 muy en cuenta. Autonomía es igual a responsabilidad y a capacidad de hacer y de sé hacerlo. Así. Además van pidiendo más. Ese niño que va con la torre de aprendizaje, va al armario y te señala o te dice, ¿no? Para que le digas cómo se dice. No, es esto. Es brutal. Niños que han sido criados en ambientes preparados, es abismal. Hay una diferencia notable con ellos porque es que son muy graciosos, pero es cierto, es que son unas pequeñas máquinas, los ves mucho, están muy preparados. Claro. Ya, en definitiva, están muy preparados para... Pues esperemos, ¿no? Aquí nos despedimos del podcast. A mí me encanta, es un tema muy amplio que intentamos resumir. Hablaremos más de él y podemos ir concretando por etapas y por estancias, por lugares, y para ir aterrizando más estos conceptos. Pero nada, eso que me ha encantado, que me encanta hablar de esto, y esperamos que la gente pueda hacernos preguntas, podamos compartir más en estos comentarios. Y estaremos encantadas de leer y de participar y de interaccionar. Pues nada, nos vemos próximamente. Hasta ahora. Adiós.